Esta idea que voy a decir puede sonar algo extraña, pero la voy a desarrollar, a ver si se entiende. Y sobre todo no digo que esto sea así, tan solo es una idea y voy a desarrollar esa idea. El que roba a otro es un ignorante, pero el que es robado, o sea, al que le roban, también es un ignorante. Voy a poner un ejemplo real. Hace un tiempo se llevaron una guitarra que yo tenía en mi caravana. Un día la estaba buscando y no la encontraba. Y luego vi que faltaban un par de cosas más. Por lo tanto, alguien se llevó esa guitarra. Es verdad que en los primeros momentos me perturbó un poco, pero no tardé mucho en decir, vale, gracias. Es más, le deseé al que se la hubiera llevado que la disfrutara. Esta respuesta que yo tuve, obviamente no viene de la noche a la mañana, viene de observar ciertas experiencias y de ver que muchas cosas que yo había considerado que era un mal, al final no era un mal. Era por un bien que yo todavía no era capaz de ver. Entonces yo estaba convencido de que eso, que se hubieran llevado esa guitarra, no era un mal, era por un bien. Yo todavía no sabía el porqué. Entonces pasó un tiempo y yo quise llevar otra guitarra a la caravana porque me gusta tener una guitarra en casa para cuando estaba en casa, pero me gusta dejar otra guitarra en la caravana para usarla allí. Pero entonces tenía la guitarra para usar en casa, pero para la caravana no tenía una guitarra que sonara medio en condiciones. Entonces me acordé que tenía una guitarra de cuando yo era pequeño, que quise hacer un experimento con ella y le quité los trastes. Los trastes son las líneas metálicas que hay en el mástil de la guitarra que hacen que tenga una escala cromática, ¿no? Entonces yo le quité los trastes para que no fuera escala cromática, sino que fuera como un violín, por ejemplo, que no tiene trastes, ¿no? ¿Qué pasa? Que hice un destrozo. No destrocé la guitarra, solo le quité los trastes, pero no tuvo un resultado, no tuvo el resultado que yo esperaba. Entonces tenía esa guitarra abandonada. Así que cogí, en vez de comprarme otra guitarra, digo, pues voy a arreglar esta. Se la llevé a un amigo que se dedica a arreglarla. Primero se rió de mí por lo que hice, pero luego me la arregló, me la dejó perfecta, me puso los trastes. Entonces dejé esa guitarra en la caravana y empecé a tocar esa guitarra que llevaba años que no la tocaba. Y esa guitarra tiene un sonido especial que yo no había sido capaz de ver. No solo eso, sino que era la primera guitarra que yo tuve y era una guitarra que era de mi madre. Si alguien no se hubiera llevado esa guitarra que yo había comprado, yo habría seguido sin valorar el tesoro que yo tenía guardado. Si el que se llevó la guitarra piensa que me la ha robado, puede correr el riesgo de sentirse culpable por haber robado y de esa forma autocondenarse de alguna forma. Pero si el que se la ha llevado no es un ignorante y es consciente que él la estaba cogiendo porque es suya, porque si la puede coger es porque es suya. Si realmente es consciente de que no estaba haciendo ningún mal porque no lo hizo, a mí me hizo un bien, me hizo un favor.
Entonces, si realmente es consciente de eso, podrá disfrutar de su guitarra. O podrá venderla y disfrutar del dinero que saque por ella. Si yo no hubiera sido consciente de esto y hubiera creído que me ha robado y me hubiera lastimado, me hubiera hecho sufrir, igualmente me estaría ayudando. No sé de qué manera, pero me estaría ayudando a superar un apego, a pagar una deuda, a lo que fuera. Por lo tanto, no está mal. Por supuesto, no trato de decir que nos pongamos a coger las cosas que los demás consideren suyas, sin ton ni son, porque no se puede robar. Entonces, y como siempre es un bien, vamos a coger todo lo de los demás. No es eso lo que trato de decir en absoluto. Simplemente porque en la sociedad en la que vivimos no nos lo permite. Porque la sociedad en la que vivimos cree en el robo, cree que existe el robo. Entonces en esta sociedad se puede causar daño y al causar daño es muy fácil llegar a sentirse culpable. Y es ahí donde está el peligro. Pero si viviéramos en una sociedad, en este momento utópica, en la que no existe el sentimiento de posesión, tampoco existiría el robo. Jesús decía algo así como si te piden el manto, dale el manto y dale los zapatos. No sé si eran estas palabras exactamente las que decía, ¿no? Pero la enseñanza era esa. Si a ti te piden algo y tú se lo das, no te pueden robar. Te pueden pedir, pero no robar. Si tú tienes fe en que hay un equilibrio y alguien te pide tu coche, tú se lo vas a regalar porque sabes que te va a llegar otro. Entonces el que roba es un ignorante porque cree que está robando. No sabe que solo tiene que pedir o solo tiene que cogerlo. Y el que es robado es un ignorante porque cree que puede poseer algo. Porque si tú crees que posees algo, ese algo es lo que te está poseyendo a ti. Por ejemplo, si yo me creo que yo poseo este anillo, yo puedo tener miedo de perder este anillo. Entonces mis acciones con este anillo van a estar gobernadas por el miedo a perderlo. Si Dios te dice no robará, no te está pidiendo que no robes, te está informando de que no puedes robar. Por ejemplo, tú puedes ir y coger lo que quieras. Puedes ir a una joyería y coger todas las joyas que quieras y llevártelas, diciendo, no puedo robar, si lo estoy cogiendo es porque es mío. Pero si esa joyería está en una sociedad que cree en la posesión, será la ley de esa sociedad la que recaiga sobre ti. Entonces tú en cada sociedad tienes que moverte según sus leyes. O no moverte según sus leyes, sino respetar sus leyes. Solo obviamente si sientes amor por esa sociedad o si respetas de alguna forma esa sociedad. Una vez hablando con una persona me decía, es que Hacienda nos roba. Yo le decía, ¿te robará a ti? Dice, a ti no te quita. Digo, a mí no. A mí me pide y yo se lo doy. Pero es que pide mucho. A mí hasta ahora lo que me ha pedido lo he tenido. Si es mucho o poco,
Yo no lo sé. Es que luego los políticos se lo gastan en no sé qué. Es que a mí me da igual en que se lo gasten. Aquí la clave está en pensar si a mí me están robando. Si yo pienso que a mí me lo están pidiendo y yo sé que hay un equilibrio, yo se lo voy a dar y a mí me va a venir por otro lado. Y si no me viene es porque no me tiene que venir. Y si no me lo hubieran pedido a ellos, si me hubiera roto el coche y me lo hubiera tenido que gastar en el coche. El caso es que a mí el dinero que me llega y el dinero que se va es porque tiene que ser así. Pero claro, para ver esto, uno tiene que experimentarlo. Yo me he visto que se me ha acabado el dinero y mientras tenía miedo, se me iba acabando. En el momento en el que yo tenía fe y me desaparecía ese miedo, el dinero se me acababa y algo sucedía que me entraba por otro lado. Y siempre me ha sucedido así. Pero claro, hay que experimentarlo. Si no, uno ve que el dinero va bajando y que el dinero no sube, y en eso es en lo que tiene fe, en que el dinero se acaba. Y si tiene fe en el que el dinero se acaba, el dinero se acaba. Ahora, si tienes fe en que te va a venir más, no actúas como si se fuera a acabar. Sigues gastando porque sabes que te va a venir. Si yo pienso que Hacienda me roba, en mí van a ser un odio hacia un organismo, hacia una empresa, hacia un país. Pero da igual hacia qué nazca ese odio. La cosa es que nace en mí. Si yo sé que lo divino está en absolutamente todo, si a mi Hacienda me dice, me tienes que pagar 1.500 euros, yo considero que es lo divino que me está diciendo, tienes que darme 1.500 euros. Y yo se lo doy a Dios por Hacienda. Y si alguien me lo pide a la puerta del supermercado, yo se lo doy a Dios a través de esa persona. Pero sé que siempre se lo estoy dando al mismo. Si yo pienso que Hacienda me está robando, yo estoy pensando que Dios me está robando. Y aunque yo pensara que Dios me roba, a Él se lo permito. La cosa es que pedimos y no tiene que ser verbalizado. Simplemente teniendo un deseo en la cabeza ya estamos pidiendo. Entonces cuando estamos deseando algo, ya lo estamos poniendo en camino. Lo curioso es que no sabemos cómo va a venir. Va a venir, pero no sabemos cómo. En mi caso, poniendo el ejemplo anterior, yo deseaba una guitarra. Y vivo en Canarias y me fui hasta Sevilla a comprarme la guitarra. Y no me compré una guitarra de 300 o 400 euros. Y a mí me gustaba esa guitarra. Pero realmente no era la guitarra que en el fondo deseaba. Entonces ese deseo estaba en marcha. Y de la forma en que vino ese deseo fue que alguien se llevara esa guitarra, que yo me había gastado un dineral y había ido hasta Sevilla a comprarme esa guitarra. La forma en que me vino la guitarra fue llevándose esa guitarra. Eso es lo mágico y lo misterioso de todo esto, que los deseos que pedimos nos vienen de la forma más inesperada. Y si no tenemos fe, nos vienen y no nos damos cuenta. Y tal y como nos vienen, se van. Y pensamos que nos está viniendo un mal y realmente es la forma en la que nos está viniendo lo que hemos pedido. Pero nos está poniendo a prueba a ver si realmente tenemos fe. Esto último no sé si es verdad. No sé si nos está poniendo a prueba algo o no.
Pero es como sucede, o como a mí me sucede.